Buenos días. No había encendido el micrófono. Solo tengo 3 personas de audiencia. Como mañana hay elecciones municipales. Vaya, vamos a dar inicio a la clase porque de todos modos queda grabada. Estamos viendo nosotros el contrato de compraventa. Hemos visto la promesa de venta. Hoy vamos a continuar viendo el contrato de compraventa hasta finalizarlo. Tengo un quórum de 4 personas por el momento. Bueno, ya hay más, ¿verdad? 5 personas. En lo que comparto pantalla y todo eso. A ver. ¿Ve la presentación? Sí, sí se ve. Vaya. Solo permítanme que necesito los audífonos porque el problema es que para que no me escuche alrededor. Permítanme. Me lo voy a poner. Quiero ver acá. Sí. Bueno, hoy sí. Vaya, vamos a hablar de la cosa vendida. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de la compraventa, cuando hablamos de los elementos de los contratos, hablamos los elementos esenciales, los naturales y los accidentales? Entonces, en el caso de la compraventa, la cosa vendida es un elemento esencial. Porque si no hay cosa vendida, no hay compraventa. Eso es importante tomarlo muy en consideración. Veamos, ya tengo 9 participantes, 8. Vaya, entonces, la cosa vendida en realidad constituye el objeto del contrato. Yo voy a comprar un vehículo, voy a comprar una casa, voy a comprar una máquina. Ese es en realidad el objeto del contrato. Es la cosa ofrecida por el vendedor y que tiene obligación de entregarla y el comprador de recibirla y pagar el precio. Si no existe la cosa vendida, carece de objeto la obligación del vendedor, ¿verdad? Y la obligación del comprador carecería de causa, objeto y causa. El objeto del contrato es la cosa vendida. El vendedor entrega la cosa, el comprador la recibe y paga el precio. Entonces, si leemos el artículo, vamos a leer el artículo, aquí no se los he relacionado, pero sí. Vamos a ver, permítanme. El 1614. Alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1614 del Código Civil. Sí, artículo 1614. Pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales, cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Vaya, gracias. O sea que yo puedo vender cosas corporales o incorporales.
La única prohibición o restricción que me establece el legislador es que no debe estar prohibido por la ley. Eso es todo, ¿verdad? El artículo 1614, solo que aquí lo voy a relacionar. Vaya, vamos a hacer esto más para casito. Así. Bueno, entonces tenemos ahí que es un relajo esto de la presentación. Vaya, pero bueno. La cosa vendida es el objeto del contrato de venta. Sin la cosa vendida, carece de objeto la obligación del vendedor y carece de causa la obligación del comprador. Entonces es susceptible de venta todo aquello que sea un derecho real, un derecho de crédito, un derecho, cualquier cosa que no sea prohibida por la ley. Aquí tenemos un derecho real, un derecho de crédito, un derecho intelectual, ¿no? El artículo 1614 nos dice que es susceptible de venderse todas las cosas corporales o incorporales. Corporales o incorporales. Y ahí tenemos no solamente los bienes muebles, los bienes inmuebles, sino también los derechos. Ahí están los derechos. El derecho de herencia, un crédito, un bien mueble, un bien inmueble. Entonces, el objeto del contrato de compra-venta es la cosa vendida. Y esta cosa vendida debe ser, la restricción que nos pone la ley es que no debe estar prohibida por la ley, dice el artículo. No debe estar prohibido por la ley. Pueden venderse todas las cosas corporales e incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Enajenar es vender, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo puedo vender todos aquellos objetos lícitos, posibles, determinados o determinables, ¿no? Que sean susceptibles de valoración económica, que corresponden a un interés de las partes. Eso es lo que yo puedo vender. Debe ser posible, debe ser determinable, debe ser susceptible de valoración económica, debe existir un interés de las partes, una en adquirir el bien y la otra en venderlo. Entonces vemos aquí que la ley lo único que nos dice es, mire, usted puede vender cualquier cosa corporal o incorporal, pero no debe estar esa venta prohibida por la ley. O sea, yo no puedo vender cocaína, ¿no? O sea, sí lo puedo hacer, pero es ilícito ese tipo de mercancía. Eh, Se pueden vender, como decimos, derechos, ¿no? El derecho, derechos de propiedad intelectual, se pueden vender cosas muebles, cosas inmuebles, etcétera. Debe ser posible, es decir, que debe ser una cosa material, que se pueda transferir jurídicamente, ¿verdad?
debe ser determinable. Determinable es que debe estar precisado en su especie, género y cantidad. Debe ser valuable económicamente. Otra situación que también el legislador nos dice, mire, la cosa que se vende debe ser propia. No debe ser propia, perdón. La cosa que se vende no debe ser propia. Es decir, yo no me puedo vender mi propio carro. No lo puedo hacer. No me puedo vender mi propio televisor. No voy a hacer un contrato de compraventa en donde estoy vendiéndome a mí mismo. Y la ley lo establece. La cosa también vendida debe de existir. ¿Por qué debe de existir? Porque debe ser real. Debe ser susceptible de valoración económica. Debe ser determinable. Y la ley ya se encarga de decirnos, mire, debe ser determinable. Vaya, aquí tenemos algunas disposiciones que las vamos a leer, el artículo 651 y el 1597. Hablamos de dos tipos de objetos en doctrina, objeto directo y el objeto indirecto. El objeto directo está relacionada con la conducta de los contratantes. Aquí hablamos de una obligación de dar. La entrega de la cosa o documento de titularidad del derecho, por una parte, es la obligación de darme. Y por la otra parte, pagar el precio en dinero. Y este precio debe ser cierto y determinado. Entonces aquí, cuando hablamos del objeto directo, estamos hablando de una conducta entre los contratantes, comprador y vendedor. El vendedor debe entregar la cosa. El comprador debe de recibirla y debe pagar el precio. Ese es el objeto directo. El objeto indirecto es la cosa y el precio. Vaya, en el objeto directo estamos hablando de una obligación de dar. Yo voy a entregar un bien material o inmaterial. Y yo como vendedor y la otra persona como comprador va a pagar un precio en dinero. Ese es el objeto directo. Ahora, el objeto indirecto es la cosa y el precio. La cosa y el precio, o sea, el contenido de la conducta, el objeto de la compraventa. La cosa puede ser corporal o incorporal. Entonces, vaya, objeto directo está relacionado con la conducta de comprador y vendedor. Uno debe dar la cosa, el otro debe pagar el precio. El objeto indirecto es en sí la cosa y el precio. Es el contenido de la obligación, ¿verdad? Ya sea la cosa puede ser corporal, puede ser incorporal. Vamos a leer los artículos. Vamos a comenzar con el 651. Este está ubicado en el título 6 de la tradición y del registro de la propiedad raíz hipoteca, capítulo 1. Alguien que me haga el favor de leerlo. Disposiciones generales. Artículo 651. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Vaya, aquí nos está, gracias, aquí nos está dando el concepto de que es la tradición, un modo de adquirir
el dominio de las cosas. Consiste en la entrega material del dueño a otra persona con la intención de transferir el dominio. Ese es el vendedor. Y por la otra, la capacidad e intención de adquirirlo. Ese es el comprador. En la compraventa se da la tradición, ¿verdad? O sea, esa es una transferencia. Entonces, cuando hablamos de objeto directo, hay que relacionar el artículo 651 del Código Civil, que es la tradición. Está relacionado con la conducta de las personas, de los contratantes. Uno que tiene la intención de transferir el dominio de la cosa y la entrega la cosa con la intención de transferir el dominio, y el otro recibe la cosa y paga el precio, aceptando la tradición o la transferencia del dominio. Vamos a leer el 1597, que es el objeto indirecto, la cosa y el precio, que son de la esencia del contrato de compraventa. Hay alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 1597. La Prosiga. compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Vaya, gracias. Entonces, aquí hablamos que la cosa y el precio es el objeto indirecto, el contenido de la conducta de ambos contratantes. Ahí en el objeto indirecto estamos hablando de el artículo 1597. Vamos a leer las disposiciones legales. En realidad, esto del precio está regulado a partir del artículo aquí, 1614. 1614. Lo vamos a poner aquí mejor ya de un solo. 1614. Del 1614 al artículo 1620 se regula lo que es la cosa vendida. Vaya, acá no se puede vender algo que no existe, ¿verdad? No se puede vender en el contrato de compraventa. O sea, la cosa debe ser real, debe tener una existencia, debe ser susceptible de una transacción de carácter económico. Entonces, la inexistencia por falta de objeto directo la podemos ver cuando no hubiera la intención de transmitir el dominio. Si no hay interés por parte del vendedor de transmitir el dominio, es decir, no se perfecciona la tradición. ¿Alguien habló por ahí? No, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando falta de objeto directo. Y también cuando no existe la intención de pagar el precio. En esos dos casos estamos hablando de objeto directo relacionado con la conducta de los dos sujetos, el vendedor y el comprador. Si por una parte no existe la intención de vender y por la otra parte no existe la intención de pagar el precio, entonces ahí hablamos de inexistencia por falta de objeto directo. Otra situación que se puede dar es que la cosa puede perecer antes del perfeccionamiento del contrato.
Y tenemos 4 supuestos. Vamos a ver las disposiciones, pero aquí lo estamos viendo en términos generales. Si el objeto del contrato consiste en una cosa perdida. Si la cosa cuya propiedad se obliga a transferir el vendedor, la cosa cuya propiedad se obliga a transferir el vendedor, es decir, no existe una intención del vendedor de entregar la cosa. Si el vendedor no conoce la sentencia que ordena la restitución. Aquí acuérdense que hablábamos de que el vendedor debe garantizar la posesión pacífica al comprador, ¿verdad? Estamos hablando de la evicción. Y vende la cosa y de repente aparece un tercero con mejor derecho, ¿verdad? El vendedor conociera la sentencia al momento de celebrar el contrato. Bueno, se pueden dar las dos situaciones. Que no sabe que existe una resolución que favorece a un tercero que tiene mejor derecho, o conscientemente vende el bien a sabiendas de que existe tal. En todo caso, el vendedor va a pagar las consecuencias porque tiene que pagar los daños y perjuicios que se puedan generar por esa transacción, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver las disposiciones. ¿Cuáles son los requisitos de la cosa vendida? La cosa vendida debe ser de aquellas cosas que pueden ser enajenadas. Artículo 1614. Debe ser de aquellas que pueden ser enajenadas, ¿verdad? Ya ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice, aquí está en el capítulo 4, estamos en la compraventa de la cosa vendida. Pueden venderse todas las cosas corporales e incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley. ¿Sí? No sé si hace algunos años, no sé si alguno de ustedes se recordará que salió en las noticias que alguien quería comprar, no sé si alguien creía ser el dueño, no sé si del volcán de San Salvador, no recuerdo. Pero supongamos que fuera del volcán de San Salvador. ¿Qué tipo de bien es el volcán de San Salvador? Eso lo vieron en Civil 1, creo. ¿Cuál es la clasificación que hace el Código Civil de los bienes? Es un bien nacional. Ajá, hay bienes públicos que pertenecen a toda la nación, ¿verdad? Los bienes nacionales. Eso no se puede vender, ¿verdad? Eso está prohibido por la ley. O hace algunos años también. Esto es más reciente. Leí una noticia de una señora en España, creo que se creía la dueña del sol. Imagínense qué locura, la dueña del sol. ¿Cómo va a vender usted el sol? Aquí estamos en casos extremos, ¿verdad? Entonces, la cosa vendida debe ser de aquellas cosas que pueden ser enajenadas. Enajenar es transferir, es vender, ¿verdad? Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros. Es decir, que usted no puede vender, la ley le prohíbe que usted pueda vender todos sus bienes presentes y futuros y se va a quedar sin nada. De hecho, eso es imposible, ¿va? El artículo 1615 nos manifiesta. ¿Alguien que me lo lea? Artículo 1615. Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros o de unos y otros. Ya se vende el total o una cosa o una cuota, Una cuota. pero será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades que se designen en contrato celebrado conforme a la ley, aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos ilícitos. Inciso segundo,
las cosas no comprendidas en esta designación, se entenderá que no lo son en la venta. Toda estipulación contraria es nula. Vaya, entonces, este es uno de los de las restricciones que establece la ley, ¿va? Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros. Luego tenemos la venta de cosa ajena. La venta de cosa ajena. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Es posible la venta de cosa ajena? Por ejemplo, vaya usted, José Molina Sánchez, José Alexander, creo que va. Aquí no sale bien el nombre. Sí. Vaya, imagínese usted, le gusta el carro de Darwin veo aquí. Y se lo vende a Xochitl, creo que. Mendoza, Rodríguez Mendoza, Xochitl. A Xochitl, mira, ese es mi carro, te lo vendo. Y hacen el contrato de compraventa. Y Darwin sin saber. ¿Será lícito eso? Les pregunto a ustedes, a los tres involucrados. En lo personal considero que no es lícito, ya Ajá. que puedo tener quizá la posesión, pero no el dominio del vehículo. Ujú. A ver, Darwin, que le quitaron su carro. ¿Qué opina usted? Darwin solo tiene encendida la computadora y no está presente en la clase, según veo. Rodríguez Mendoza, Xochitl. Considero que no, licenciado, porque no hay tampoco consentimiento por el propietario. Ajá, vamos a ver. Vamos a leer las disposiciones para que estamos hablando de 1619, 1622 y 1623. 1619. Vaya, Xochitl, léame el 1619. Artículo 1619. La venta de cosa ajena produce entre las partes las obligaciones propias de la compraventa, salvo los casos contemplados en el artículo 1622 y 1629 de este código. El comprador tiene derecho aún contra el vendedor de la buena fe, a la resolución del contrato y, si creía que la cosa pertenecería al vendedor, también a la indemnización de daños y perjuicios. La compra de cosa propia no vale. El comprador tiene derecho a la devolución del precio. Vaya, nos dice el artículo, la venta de cosa ajena produce entre las partes las obligaciones propias de la compraventa. Fíjense cómo dice, las obligaciones propias de la compraventa. Salvo los casos contemplados en los artículos 1622 y 1623 de este código, el comprador tiene derecho, aún contra el vendedor de buena fe, a la resolución del contrato. Y si creía que la cosa pertenecía al vendedor, también a indemnización de daños y perjuicios. La compra de cosas propias no vale. El comprador tiene derecho a la devolución del precio. La compra de cosas propias. Vaya. Ahora, ¿qué me opinan con la lectura de esta disposición? Ahí, según la lectura del artículo, hace ver de que el que compra sí tiene todos los derechos, o sea, sí se dan las obligaciones de la compraventa. Ahora Ajá. es muy aparte el delito que está cometiendo la persona que vende lo que no es de él. Ajá, vaya, acá estamos en el ámbito civil, no hablemos de delito, pero sí produce las obligaciones propias de la compraventa. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia legal? Que el comprador tiene derecho a que se rescinda el contrato, a la resolución del contrato, a la finalización del contrato. Y
también a la indemnización de daños y perjuicios. Esas son las consecuencias. Pero vamos a leer el 1622 y el 1623, a ver qué nos dicen. Hay alguien que me lea el 1622 y otra persona que me lea el 1623. Artículo 1622. La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. Vaya, ojo con esto. La venta de cosa ajena, ratificada después por el dueño, confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. Es decir, que en el caso que les planteé, se vende un vehículo que no es propiedad del vendedor, pero si creo que Darwin era el dueño del vehículo. Si Darwin ratifica la venta, se va a entender perfeccionado el contrato desde la fecha de la venta. O sea que si la ley permite la venta de cosa ajena, siempre y cuando, y se va a perfeccionar el contrato, siempre y cuando sea ratificada por el dueño de la cosa. Ahora veamos el 1623. Artículo 1623. Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. Inciso segundo, por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador. Vaya, vamos a ver cómo me explican ese artículo en el ejemplo que les puse. En el ejemplo que les puse, que Molina Sánchez vendió a Xochitl el vehículo de Darwin, que ya se salió de la clase, por cierto, ya no lo veo. Dice la disposición anterior, en 1622, que si es ratificada por el dueño, ese es un caso. Se entiende perfeccionado el contrato de la fecha en que se efectuó. Pero en este caso resulta que no ha sido ratificada por el dueño. ¿Cómo me lo explican en 1623? ¿Cómo lo entienden? Sería así. Digamos, el carro era de Darwin, pero él me lo había alquilado a mí. Yo se lo vendí a Xochitl. Entonces, si él, como no lo ratifica, aunque el dominio aparezca a nombre de Xochitl, el compañero sigue siendo el verdadero dueño. Ajá, sí, pero que nos dice, léame el 1623 nuevamente. Vendida y entregada a otro una cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de tradición. ¿Quién es el vendedor? ¿Quién es el vendedor? Sería en este caso yo. Ajá. O sea, si yo se lo pagara a Darwin, ajá. Entonces, si usted sí. hace trato con Darwin, usted se lo vendió a Xochitl. Ajá, sí. Luego usted se lo compra a Darwin. Entonces, ¿quién va a ser el verdadero dueño de ese vehículo? Según la ley. Cuando usted ya lo adquirió. Ajá, desde la tradición, pues yo sería el verdadero dueño. Lea bien, vuélvalo a leer. Vendida y entregada a otra una cosa ajena. Si el vendedor adquiere después
el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. Ajá, entonces, ¿quién sería el dueño? Acuérdense que estamos en dos operaciones. Usted le vendió primero el vehículo a Xochitl. Posteriormente usted adquirió el vehículo que no era suyo. Después lo compró usted a Darwin. Entonces, desde ese momento, ¿quién va a ser el dueño en realidad según la ley? Sería Xochitl. Xochitl. Por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirido el dominio, subsistirá el dominio de ella en el primer comprador. Usted, imagínese, le vendió primero a Xochitl, luego adquirió el vehículo. Será dueño, según la ley, será cuando usted quiere el vehículo, por la tradición que usted efectuó, será Xochitl. Pero si usted se lo vende a otra persona, va a valer la primera escritura de compraventa. Xochitl va a ser la dueña. Eso es lo que nos está diciendo. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Va? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ya con el ejemplo. Ajá, vaya. Vamos a continuar entonces. La cosa vendida debe existir o deben tener existencia real o posible, ya lo dijimos. Debe ser real, debe ser posible. Yo no puedo vender una cosa inexistente. Ahora, aquí hablamos de venta de cosas futuras y la venta de cosa esperada. La venta de la suerte. La venta de cosa que dejó de existir al tiempo del contrato. Vamos a leer el artículo 1617 y el 1618. Vamos a ver. 1617 y 1618. Vaya, alguien que me lea el 1617. (1617) La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. Vaya, miren. La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. Bueno, cuando usted compra un lotín, ¿verdad? Un billete de lotería, ¿verdad? Es un papel el que está comprando usted, ¿verdad? ¿Cuánto vale el billete de lotería? 25 o 30. Creo que hoy ha aumentado. Antes valía $25. El billete completo. ¿Alguien sabe? 30 vale, licenciado. Ah, 30. Vaya, usted compra papel, ¿verdad? Ahí está comprando la suerte, ¿verdad? La suerte está comprando. Ahora, la venta de cosas que no existen, pero se espera que existan. ¿Qué ejemplos se les puede ocurrir? Un ejemplo. Vic sería la venta de una cosecha, no sé si podría, si cabe. Podría ser una cosecha, ¿verdad? Usted vende su cosecha de maíz, ¿verdad? Pero no ha sembrado siquiera, ¿verdad? Eso es una cosa futura. O también usted vende una casa que usted la va a construir. En el momento no existe la casa, ¿verdad? Pero siempre, es válida siempre y cuando se espera que sea cierta.
Vaya, luego el 1618 que me lo lee. Hola, licenciado, buenos días, lo voy a leer. Buenos días. Hágame todo. Artículo 1618. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador a su arbitrio desistir del contrato o darle por subsistente abonando al precio a justa tasación. El que vendió a sabiendas lo que en el fondo o en una parte considerable no existía, resarcirá los prejuicios al comprador de buena fe. Vaya, gracias. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto general. Regla general. Yo vendo una cosa inexistente. Yo puedo vender la cosecha, pero en realidad, y no he sembrado todavía. O bueno, ya sembré, pero no está la cosecha de maíz o de frijol, ¿verdad? Y viene un huracán y la destruye, o sea, nunca, no, es inexistente, no existe, entonces no va a producir efecto alguno. Puede ser que vendí la cosecha y yo la calculaba que eran 5 arrobas, digamos. Pero resultó que solo hubo un temporal y obtuve una arroba nada más. Entonces dije, si falta una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador a su arbitrio desistir del contrato o darlo por subsistente, abonando el precio a justa tasación. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que va a abonar la parte proporcional que corresponda a esa arroba. Y yo compré 5 arrobas. Puede o puedes desistir del contrato. Tiene esas dos opciones. El que vendió a sabiendas lo que en el todo o en una parte considerable no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe. Es la regla general también, ¿verdad? Se pagan daños y perjuicios, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, la venta de cosas futuras, ¿verdad? ¿Es lícita o no con lo que acabamos de leer? La venta de cosas futuras. Le Sí, pregunto. porque la Sí, cosecha no estaba, pero se supone que sí se va a existir. espera que exista. Otro ejemplo quizás que cabe ahí es cuando venden apartamentos y con solo los planos. Sí, también, ¿verdad? Ajá. Solo los planos. Sí, de hecho, en algunas residenciales le muestran los planos, les muestran la maqueta. Así va a ser la casa o así van a ser los apartamentos. Y la gente se endeuda. Eso es una venta de cosa futura, pero que se espera que exista para que tenga validez. Entonces aquí caemos que la cosa debe ser determinada o determinable y singular, ¿verdad? O sea, debe existir, debe ser cuantificable económicamente, debe ser individualizada o individualizable en los términos de una compraventa. Es decir, porque si yo vendo cosas fungibles, vendo arroz, vendo frijoles, ahí se cuantifica eso en libras, ¿va? Se vende en libras o en arrobas, no sé. Esa es la forma de transar. O el aceite, ¿verdad? La cosa comprada no debe ser una cosa propia. O la cosa no debe pertenecer al comprador, ¿verdad? Esto ya lo leímos, ¿verdad? Eso cae por su propio peso, ¿verdad? Yo no puedo vender, no me puedo vender a mí mismo, ¿verdad? Es el inciso tercero. La compra de cosa propia no vale. El comprador tiene derecho a la devolución del precio. Pero, digamos, cae por su peso, pero
a veces puede darse el caso de que una persona heredó, aceptó herencia, pero no sabe exactamente qué es lo que tiene, ¿verdad?, en esa herencia. Solo firmó, aceptó herencia. Y resulta que dentro de esa herencia se encuentran diferentes bienes. Y dentro de esos bienes se encuentra una casa. Y viene un familiar o otra persona y le vende la casa. Y hacen el contrato de compraventa. Le vendió la casa. Que la persona que había heredado no sabía que era, no se ha dado el tiempo para verificar cuánto es esa herencia. Fíjense que aunque parezca mentira, se dan esos casos. Entonces vienen y le vendieron la casa que era de él. Esta es la lógica de esta disposición. El comprador tiene derecho a la devolución del precio. Cuando viene a reaccionar, se hace el contrato de compraventa y todo, la va a ir a inscribir al registro y resulta que él es el dueño. En esos casos, tiene derecho a que el vendedor le entregue la devolución del precio o le haga la devolución del precio. Esa sería como una lógica de esa disposición, porque en general, pues yo no voy a venderme a mí mismo. No se puede vender uno a sí mismo. Pero sí se pueden dar esos casos así de confusión en cuanto a la propiedad de un bien, sobre todo cuando se dan herencias, ¿verdad? Que a veces la gente solo firma los papeles, acepta y ni cuenta se dio de lo que recibió. Aquí tenemos algunos conceptos doctrinarios, ¿no? La cosa vendida es el objeto sobre la cual recae la obligación del vendedor. Ya lo dijimos infinidad de veces. Sobre las cosas recaen los distintos derechos reales. El derecho de propiedad, o sea, la tradición. Sobre los que son titulares las personas. Además, la cosa puede ser objeto de posesión, siendo este un hecho fáctico de gran importancia jurídica. Aquí se menciona algún tratadista. La cosa vendida es el derecho cedido, que puede ser un derecho real, un derecho de crédito o un derecho intelectual, ya que esta no está solamente supeditada a la cesión de un derecho de propiedad. Puede ser otro derecho real, como el derecho de usufructo, que lleva además la transmisión de derechos distintos, como el de propiedad. Tal es el caso de la cesión de un derecho de crédito o un derecho intelectual. La cesión de derechos es otro contrato que, no sé, algún grupo lo tiene. Pero cuando hablamos de compraventa, yo puedo vender un crédito, puedo vender un derecho intelectual. No solo implica la venta de bienes muebles o inmuebles. En la sesión de derechos vamos a ver cuando se cede un crédito, cuando se cede el derecho de herencia. Esas son compraventas. Bueno, aquí básicamente se trata de repetir lo que hemos dicho. Miren, ¿cuáles son los requisitos? Los comunes al objeto. Debe ser lícito, determinado. Debe existir o esperarse que exista. Particulares. Son 4. Debe ser comerciable. La cosa debe ser comerciable. Yo no puedo vender el volcán de San Salvador, ¿verdad? No puedo vender tampoco cosas que están prohibidas por la ley, ¿verdad? Cocaína. Sí lo puedo hacer, pero eso es delito. Debe ser singular y determinada. Y no debe pertenecer al comprador. Debe existir determinación de la cosa vendida. Entonces, esta determinación es importante porque en cierta medida debe ser una cosa individualizada.
No es necesario que dicha determinación sea total en el momento de la perfección del contrato, pues se entiende que basta con que la cosa sea determinable, es decir, que pueda concretarse posteriormente de que la cosa se trata sin necesidad de un nuevo convenio entre los contratantes. La venta de cosas futuras, ¿verdad? Lo que decía el compañero, los planos, ¿va? Yo compro, mire, aquí está la maqueta. En ese momento no es determinable la cosa porque no existe, o la cosecha, ¿verdad? En el momento no existe, pero en un futuro cierto sí va a existir y se va a poder determinar, ¿verdad? La cosa vendida debe existir o esperarse que exista. Pueden venderse las cosas presentes y futuras, ya lo vimos. Las que existen al tiempo de celebrar el contrato y aquellas de cuya existencia se espera en el porvenir. Leímos el 1617, aquí lo tengo. La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que la naturaleza del contrato parezca que se compró la suerte. Que cuando usted compra la suerte, el caso típico es el billete de lotería, ¿verdad? Es un papel. Usted pagó $30. ¿Y qué sucede ahí? El premio anda por los 200,000. Aquí no son muy altos, ¿verdad? 200,000. No sé si a veces cuando se acumula puede llegar a 500,000, ¿verdad? Imagínese usted compró el billete de lotería $30, un papel. Si no se saca la lotería, ese papel ahí usted no le sirve para nada. Pero si se sacó la lotería, sí compró la suerte, ¿verdad? Venta de cosa que dejó de existir al tiempo del contrato. La inexistencia de la cosa al tiempo del contrato sin que se espere que llegue a existir produce consecuencias diversas. Ello según falte total o parcialmente. Si la cosa no existe en absoluto, no hay ni puede haber compraventa. Es diferente que comprador y vendedor superen o ignoraran que la cosa exista. La falta total del objeto hace imposible que el contrato se perfeccione. Si la cosa existe solo parcialmente, el contrato es viable. Vaya, decíamos que puede ser que la cosa, usted compró la cosecha de frijol que lo había valorado porque ahí eso en arrobas o en libras, 10 arrobas, pero hubo un fenómeno natural y solo se obtuvo en esa cosecha, hubo pérdidas, una arroba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahí comprador y vendedor? El comprador puede desistir del contrato, es su derecho, o puede valorar el valor de esa arroba y pagar solamente la parte proporcional que corresponde. Entonces, por eso dice la ley, ya leímos la disposición, a que es viable. La cosa que no existe ni existirá, ya leímos eso del artículo 1617. La venta de una cosa que nunca ha existido y que jamás existirá está viciada de nulidad absoluta, en el sentido que esta inexistencia no se concretiza, sino solo en la imaginación de los contratantes. En este sentido carece de objeto del vendedor y de la causa del comprador. El supuesto de que el comprador haya creído en la existencia de la cosa por una mentira del vendedor, además de la nulidad absoluta por falta de objeto y causa, estará viciada de una nulidad relativa por dolo. Y si se determinara la ausencia de mentira, la nulidad relativa será por error. Bueno, ya vimos el 1617. Si la cosa no existe, el contrato no es válido. Entonces, en ese sentido, el vendedor tiene que indemnizar por daños y perjuicios al comprador. Pero si la cosa no existe y se espera que existe, sí es posible, ¿no? Aquí, en este caso, la compraventa se va a entender bajo condición suspensiva de que la cosa va a llegar a existir.
Si no falla la condición, se perfecciona el contrato. Pero si falla y la cosa no llega a existir, no se perfecciona el contrato de compraventa. Sencillamente no va a haber contrato de compraventa. Venta de una cosa que haya perecido. Si la cosa vendida se pierde totalmente antes que se produzca el cambio de los consentimientos, esta lleva consigo la nulidad de la compraventa. Esta nulidad que afecta a la pérdida total de la cosa es absoluta debido a que la obligación del vendedor queda sin objeto y la del comprador queda sin causa. Ya el artículo 1618, ya creo que ya lo leímos, ¿verdad? Sí, ya lo leímos. La venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. Esas son las consecuencias jurídicas. Si falta una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador a su arbitrio desistir del contrato o darlo por subsistente, abonando el precio a justa tasación, o sea, pagando la parte proporcional que le corresponde. El que vendió a sabiendas lo que en todo o en una parte considerable no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe. Básicamente, estamos hablando de cuáles son las consecuencias jurídicas de la existencia o inexistencia de la cosa vendida en el contrato de compraventa. Vaya, veamos. Aquí están esto ya leímos las disposiciones, ¿verdad? Aquí como este es un cuadro resumen. Venta de cosa ajena, artículo 1619, expresamente acepta que sea válida la venta de cosa ajena. Sí lo acepta, ¿verdad? Ya lo vimos. Con la condición de que de la ratificación del verdadero dueño es un caso. Y el otro caso es que posteriormente el vendedor adquiere la cosa. Como principio de este artículo se puede sostener que el Código Civil considera válida la venta de cosa ajena siempre que las partes reconozcan en esta propiedad de un tercero. Ahora la venta de la cosa futura. También ya lo vimos, lo acabamos de leer en 1617. La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir. Esta venta es válida y se encuentra establecida en el artículo 1617. La compraventa sobre cosa futura puede revestir dos caracteres distintos. Venta de cosa esperada y venta de la suerte. Pero si yo estoy vendiendo la suerte, estoy diciendo, mire, puede suceder que se dé o no se dé la cosa, que exista o no exista la cosa. Si bajo esas circunstancias el comprador acepta y en esos términos hacen el contrato, entonces va a ser válido el contrato. Pero si no, no produciría ningún efecto jurídico. Entonces ahí como en los contratos lo que priva es la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Estamos hablando que en estos casos las partes hacen el contrato y deciden, bueno, vender la suerte. Si yo estoy vendiendo la suerte, perdón que aquí ya se me está descargando la computadora, tengo que conectar acá. Vaya, entonces, el famoso billete de lotería, ¿verdad? Alguien le puede decir, mira, te vendo este billete de lotería en $30,000. ¿Y por qué tan caro si vale 30? Sí, pero este es el billete ganador. ¿Y cómo sabes vos que es el billete ganador? Es que yo tengo, ¿cómo es que se llama cuando yo tengo un presentimiento? Yo tengo el presentimiento. Y entonces,
convence al comprador y hacen el contrato de compraventa de un papel, ¿verdad? Una cosa es una cosa determinada. Y se sacó la lotería. Se sacó los $200,000. Le va a salir un costo de $30,000. Pero si no se lo sacó, pero él estaba consciente, ya es su problema. Ahí la suerte le vendieron, ¿no? Venta de cosa esperada, el artículo 1617 de nuestro Código Civil. La venta de cosa futura se entiende hecha bajo la condición de que exista la cosa futura. Entonces es contrato de cosa esperada. Venta de la suerte. Este contrato al mismo tiempo puede ser de esperanza. Este versa sobre cosa futura, pero es contrato de esperanza. Bueno, acá la venta de la suerte, pues vemos que bajo riesgo y condición del comprador, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos de todos los contratos, ¿verdad? Son los requisitos de todos los contratos. Debe existir consentimiento de las partes. No deben existir vicios del consentimiento, error, fuerza, dolo. La voluntad debe ser seria y se debe exteriorizar. Debe existir oferta y aceptación. ¿Quién hace la oferta? El vendedor. ¿Quién acepta? El comprador. Estos son requisitos de los contratos, ¿no? Luego, en algunos contratos se establece un plazo. Por ejemplo, cuando yo hago una compraventa de un bien inmueble de una casa, ahí en el contrato se establece que se pagará en 300 cuotas de tanto el contrato. Y yo voy pagando en un plazo de 25 años. Yo voy pagando esas cuotas al finalizar el plazo. Y bueno, normalmente hay una hipoteca. Al finalizar el plazo, yo debo de cancelar la hipoteca. El bien ya me pertenece y tengo que ir a inscribir. Me dan el finiquito y tengo que ir a inscribir la escritura al registro de la propiedad raíz e hipoteca. La regla general es que el contrato de compraventa es de ejecución instantánea. Ese se perfecciona en el momento de que se entrega el bien y se recibe el precio. Esa es la regla general. Pero también la compraventa se puede establecer a plazos o puede estar sujeta a condición. Y esas son las excepciones a la regla, que en realidad ya se ha convertido en una regla general la venta a plazo, ¿no? Cuando usted va a sacar, va a una comercial y saca un televisor a plazo, camas a plazo, muebles a plazo. Esas son ventas a plazo. La regla general, como decimos, que es de ejecución instantánea. Pero cuando se difiere el pago, en esos casos es de ejecución sucesiva, ¿verdad? Porque se establecen cuotas mensuales, ¿no? Como que si fuera arrendamiento. Se da también el caso del arrendamiento con promesa de venta, ¿no? Usted paga una cuota mensual para un plazo de 25 años. Al finalizar el plazo, como hay una promesa de venta, se puede perfeccionar o no se puede perfeccionar la venta. Va a depender si se hace el contrato respectivo. ¿Quiénes intervienen? Bueno, el vendedor y el comprador. El sujeto activo es el vendedor, el sujeto pasivo es el comprador. Las obligaciones de las partes en el contrato de venta. Bueno, tenemos las obligaciones del vendedor del 1627 y siguientes. Y tenemos las obligaciones del comprador.
de 1673 y siguientes del Código Civil. La obligación principal del vendedor es entregar la cosa y responde de los vicios de evicción y de los vicios reviditorios. La obligación principal del comprador es recibir la cosa y pagar el precio. Esas son las obligaciones principales. Aquí podemos señalar las principales obligaciones del comprador. Las principales. Las principales. La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. Artículo 1673. Vamos a buscarlo por aquí. Esas son las principales obligaciones del... Es en el capítulo 9, estamos siempre en la compraventa de las obligaciones del comprador. Artículo 1673. La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. Esta es la principal obligación del comprador. Pagar el precio convenido. Luego tenemos recibir la cosa comprada. Otra de las principales obligaciones. Recibir la cosa comprada. Vamos a ver en 1630. 1630. El Código Civil. Vaya, alguien que me lo lea. Artículo 1630. Artículo 1630. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa, y solo será ya responsable del dolo o de la culpa grave. Vaya, entonces tenemos aquí, la segunda obligación es recibir la cosa comprada. Ya en el concepto de compraventa, ya tenemos esa obligación, ¿verdad? Luego tenemos otra obligación del comprador, abonar los gastos de transporte de la cosa cuando es requerido. Es decir, si usted va a comprar bienes, va a comprar, digamos, sillones. A veces las comerciales le dicen, mire, pero no tenemos transporte. Pero aquí hay un transportista que le cobra tanto. Esa es otra de las obligaciones del comprador, ¿verdad? Los gastos de transporte. Vamos a ver el 1628. Alguien que me lea el 1628. Artículo 1628. Al vendedor tocan naturalmente los costos que se hicieren para poner la cosa en disposición de entregarla, y al comprador los que se hicieren para transportarla después de la entrega. Esto más que todo se ve también en las compras, en las importaciones, ¿no? Hay términos de comercio exterior, los Incoterms llaman, ¿verdad? Y está el CIF, costo, seguro y flete. Según ese Incoterm, la cosa, el vendedor entrega la cosa en el puerto de entrada. Entonces el comprador tiene que transportar la cosa desde el puerto de entrada hasta su bodega. La bodega, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces eso significa CIF, ¿verdad? CIF.
Hay otros Incoterms, me cuesta mencionar pero estos son términos de comercio internacional, ¿verdad? Está el valor DAF también. Hay varios Incoterms. Entonces, aquí se puede reflejar esta situación. Pero igual, ¿verdad? En una compra interna tradicional, también, ¿verdad? Cada quien, y ahí va a depender de cómo pactaron en el contrato, cómo se pactó en el contrato las obligaciones. Pero aquí las obligaciones generales del comprador, estas son, ¿verdad? Luego, otra obligación del comprador es la de pagar el testimonio de la escritura pública. Así lo establece la ley. Vamos a ver el 1610, ¿verdad? 1610. Vamos a ver, leamos todo el 1610. Alguien que me lo lea. Artículo 1610. Los impuestos fiscales o municipales, las costas de la escritura y de cualesquiera otras solemnidades de la venta serán de cargo del vendedor, a menos de pactarse otra cosa. El testimonio de la escritura lo pagará el comprador, salvo estipulación contraria. Vaya, gracias. Aquí dice, a menos de pactarse otra cosa, salvo estipulación contraria. Pero cuando usted compra un bien inmueble, se genera el impuesto de transferencia de bienes raíces. ¿Quién lo paga en una compraventa? Les pregunto a ustedes. ¿Quién paga el impuesto de transferencia de bienes raíces? ¿El vendedor o el comprador? El vendedor. El comprador. Vaya, vamos a ver. ¿Cómo así? ¿Por qué dice usted que el vendedor y por qué dice usted que el comprador? Pues el vendedor, perdón, lo estipula el primer inciso del artículo que acabamos de leer. Salvo pacto en contrario. Ajá. Sí. La señorita. Perdón, licenciado, yo considero de que el comprador lo paga el impuesto de transferencia porque yo trabajo en créditos hipotecarios y en Ajá. todos los casos quien paga ese impuesto son mis clientes. Ajá. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿la causa o el motivo es porque usted trabaja? No, no, ¿Por sino qué? que ¿Por porque qué? La pregunta es ¿por qué? ajá, igual, ¿verdad? Quien está comprando, la otra persona ya pagó ese impuesto, entonces ahora el comprador está pagando ese impuesto para transferir el inmueble a su nombre. Ajá, pero pues sí, pero ¿por qué? Mm, Deme la base legal. Ahorita la busco, No, pues si es que yo puedo decir cualquier cosa, pero ¿cuál es su fundamento legal? Sí, la verdad es que si no lo tengo, me gustaría seguir escuchando, perdón. El artículo 4. Es que aquí estamos ya con una obligación de carácter legal y fiscal. El artículo 4 de la ley de transferencia de bienes raíces. Así creo que se llama. Ley de transferencia de bienes raíces. Ese es el artículo 4. Ahí se establece que a partir de 250,000 colones, dice, no sé cuántos en dólares. Hasta 250,000 está exento, dice. Y luego de 250,000 en adelante se paga el impuesto de transferencia de bienes raíces. Esa es una obligación legal. Está establecido en la ley. Ahora, pero ahora les pregunto a usted, ¿sí? Velasco, Valencia, Marisol, Esmeralda, ahí me aparece todo su nombre, mire. Ajá. Ay, hasta ahora, Mireli. Sí, ahí sale. Fíjate que Ajá. el impuesto a la transferencia que antes se le denominaba, si no me equivoco, Alcabala. Avalalic, se Ajá. paga cuando el monto excede de 28,571.86 En dólares más. en dólares. En dólares. Ajá. Ajá. Y ese Que le la ley toca en colones lo pagarlo, menciona. sí, Ajá. le toca pagarlo al que compra, porque excedió Bien. del monto para la adquisición. Ajá, pero es por disposición legal. Ujú. Y ahí prevalece la ley especial, ¿verdad?
la ley especial. Ahora yo les pregunto a ustedes, los impuestos municipales, yo vendo mi casa, se la vendo a usted, Velasco. ¿Quién debe pagar los impuestos municipales? ¿Usted o yo? La paga quien me vende porque me tiene que entregar el inmueble libre de impuestos y de cargas. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la base legal? Ahí me pinchó, Lee. Ahí tenemos que acudir, como los impuestos normalmente son tasas, ¿verdad? Son tasas. La ordenanza respectiva del municipio, porque ahí tenemos que acudir a la Ley General Tributaria Municipal, que lo regula en términos generales. Bueno, la Constitución, el artículo 204 de la Constitución, establece la potestad de los municipios de establecer tasas y contribuciones por medio de ordenanza. Entonces, el sujeto pasivo es la persona que vive en el lugar determinado. Yo, en mi casa, yo soy el sujeto pasivo por pasa el tren de aseo, el alumbrado eléctrico, etcétera. Entonces, yo soy el obligado a pagar, yo soy el contribuyente. Si vendo la casa y yo nunca pagué los impuestos municipales, entonces, ¿qué sucede? Me va a decir el comprador, mire, pero aquí debe los impuestos. Entonces, del precio le voy a deducir los impuestos municipales. Eso es lo que normalmente hacen, ¿no? Porque no se han pagado los impuestos municipales, entonces, mira, te lo vendo en 100,000 menos los impuestos municipales. Y a veces ni le dice. Pero vemos, ¿verdad? Aquí es lo contrario y estamos hablando de dos impuestos, ¿no? En el caso del impuesto de transferencia de bienes raíces, paga el comprador. En el caso de los impuestos municipales, paga el vendedor. Ahí se cumple a perfección lo que dice el artículo. Los impuestos fiscales municipales, las costas de la escritura y de cualquier otra solemnidades de la venta serán a cargo del vendedor, a menos de pactarse otra cosa. El testimonio de la escritura lo pagará el comprador, salvo estipulación contraria. Entonces, ¿quién le paga al notario? ¿El vendedor o el comprador? El comprador, Lee. Comprador, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Es que en realidad eso es lo práctico, es lo que sucede en la realidad, ¿verdad? Porque una compra-venta es un contrato tan común todos los días, todos los días. Rivera Catering todos los días de compra-venta, ¿verdad? Igual Velasco me dijo que trabajaba ¿en qué trabaja usted? Algo relacionado con, ¿en qué trabaja? Disculpe. Velasco Yo, Valencia. licenciado, trabajo en un despacho jurídico como colaborador jurídico. Ajá. Vaya, entonces estos compraventas hacen un montón ustedes, ¿verdad? Sí, fíjense, es lo que más ¿Va? se da. ¿Vio? Pero aquí está viendo ya la parte legal, ¿verdad? El porqué de las cosas, ¿verdad? Porque como normalmente cuando uno hace escritura, ¿verdad? Tiene ahí su secretaria, tiene los modelos, porque son modelos, ¿verdad? Haceme una Sí, escritura de sí, compraventa, le dice a la secretaria el notario, ¿verdad? Y saca el modelo y luego antes de firmar lo revisa, ¿verdad? Un modelo. Pero eso tiene un porqué y eso está en el Código Civil, Código de Comercio, va a depender del tipo de compraventa que sea, la ley del notariado. Entonces, por eso es que ustedes están estudiando Derecho. Trejo Paz Claudia, ¿en qué me dijo que trabajaba usted? Trejo Paz Claudia.
Hola, Jacqueline, ¿en qué me dijo que trabajaba? yo en el servicio de emergencia. Ah, en el servicio, pero que me dijo algo así que había visto varias compraventas, ¿o cómo fue? ¿O le entendí mal? No. ¿O quién fue La, la que la me dijo? compañera, la Ah, pues yo me compañera equivoqué. Rivera creo que fue. Ah, Rivera fue, ¿verdad? Usted fue, ¿verdad? Rivera Catherine. Sí, como ejecutiva de créditos hipotecarios. Ah, usted, es que me aparecen créditos, o sea, usted trabaja en un banco. Sí, en el industrial. Ajá, en un banco. Vaya, entonces, en su día a día, ¿verdad? Ve compraventas de bienes inmuebles, ¿no? No sé, Sí. Trejo Paz, Claudia, la confundí con... Bueno, vaya, entonces vemos ahí, vemos que tiene su razón de ser, tiene su justificación jurídica el trabajo que ustedes realizan. Y aquí estamos viendo el contrato de compraventa civil. Civil. Bueno, vamos a, ya falta poco en realidad, porque, Perdone, vaya, pero sí, ajá. para mis apuntes, ¿qué artículo de la ley especial dijo? Usted está hablando del impuesto a la transferencia de bienes raíces. Es el Sí, artículo 4. 4 es. Creo que son 250,000 colones, dice. Hasta 250,000 colones exentos. Que en dólares, ¿cuánto dijo que era Velasco de Valencia? 28,571,86. A esa cantidad se le resta la cantidad en que se adquirió el inmueble y Ajá. se multiplica por el 0,03 y ese es el impuesto a cancelar. El 3%, 3% o el 4%, ya no, El ya, 0,03. pues el 3%, bueno. Sí, el 3% Sí, es el artículo sí. 4. Ajá, entonces, eso, y los impuestos municipales es la ordenanza del municipio, aunque hoy ya vamos a tener 44 municipios, ¿no? Y los que eran municipios que se han fusionado van a ser distritos, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y mañana es el proceso eleccionario. Vaya, miren, tenemos una actividad antes del parcial. Yo tengo que mandarles la guía, pero ustedes ya saben. Es decir, aquí ya saben. ¿Verdad? Van a pasar a exponer los grupos. Yo les voy a dar 15 minutos. Como son 10 grupos, van a pasar 5 grupos en una clase y 5 grupos en la siguiente clase. Van a ser 10 grupos. 15 minutos cada equipo, pueden pasar 3, 4 personas. Los que no pasen van a responder las preguntas. Vayan elaborando la presentación, háganla bonita, hagan una presentación bonita, mándense en eso. Y al momento de exponer deben de estar formalmente vestidos. Claro, pues sí pueden estar en calzoneta y con saco, va a depender el día si trabajan o no trabajan. Vaya, y las señoritas ahí con su traje. Pero yo estoy vestido formalmente, fíjense, no estoy con calzoneta. Vaya, entonces ustedes van a exponer en la exposición, ustedes, mientras más bonita sea la exposición, tienen mayores posibilidades. Yo no tengo problemas en ponerle 10 a una exposición que esté muy bonita. Traten de evitar leer mucho. O sea, puede usted leer y explicar, leer y explicar, leer y explicar, pero solo leer como que está en un concurso de lectura, tampoco. Se puede apoyar en la prensa, sí, pues eso así es, ¿verdad? Usted se apoya, ¿va? Lee, explica y así, está bien. Ni que tuviéramos una memoria. Hay gente que memoriza, pero la cuestión aquí es saberse dar a entender a sus compañeros. Entonces, van a tener 15 minutos. Yo les voy a abrir la pestañita para que suban la presentación.
al aula virtual. Esa presentación que ustedes suban, yo voy a calificar ahí, les voy a poner la nota. Que en la rúbrica, pues tiene todo un porcentaje. Ahí van a ver la rúbrica, la forma de expresarse, la presentación. A veces cuando hay exposiciones, me dice, el que expone debe encender la cámara. Mire, pero yo ya tengo encendida la cámara y no es cierto, no se ve la persona. Si usted no enciende la cámara, hay un ítem ahí en la rúbrica en el cual se le da un puntaje a la presentación. Si yo no lo veo, ¿cómo le voy a poner? Ahí 0 le pondría, ¿verdad? Entonces, vayan desde ya preparando las presentaciones y pasan a exponer, pueden pasar, si son 3, 5 minutos cada uno, 15 minutos, ¿no? 3, 6, 9, no, sí, si son 4, 3 minutos, pero deben de ser claros y concisos. Entonces, eso es ¿cómo se llama? La presentación que ustedes van a hacer, que la van a subir al aula virtual, y la exposición. Eso es lo que yo voy a calificar. Las 2 clases antes del parcial. Yo les voy a subir la guía, pero ya desde ya tengan ya eso en mente. Cárcamo, Martínez, Mariela y Amilén. Lick, ¿usted va a elegir quién va a pasar a exponer o nosotros elegimos? ¿O todos vamos a pasar? Vaya, les voy a dar la posibilidad que ustedes elijan las personas. Deben ser al menos 3. Y los que no pasen deben de venir preparados también. Porque yo puedo cambiar de criterio de última hora. ¿Sí? Pues sí, todos deben de prepararse. Vaya, entonces no sé si tienen comentarios, consultas. Hoy poca gente estuvo en la clase. Vaya, entonces vamos a dar por finalizada la clase. Pasen un feliz fin de semana, estoy comenzándolo. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase. No quiero que se vayan a confiar con las exposiciones. Desde ya, pónganse de acuerdo y miren, es bien fácil ganarse la nota en una exposición. Bueno, perfecto. Gracias a todos por su atención. Pasen un feliz día. Bendiciones. Feliz día. Bendiciones.